Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Amantísimo Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, porque solo tú eres merecedor y digno de ser alabado y exaltado. Hoy, una vez más, agradecemos tu presencia, tu compañía en nuestro estudio bíblico y te damos gracias porque sabemos que el Espíritu Santo nos va a tomar de la mano y nos va a guiar por cada versículo, por cada camino de tu palabra para enseñarnos aspectos importantes para nuestro crecimiento espiritual y también para bendecir a otros y sobre todo para que tu nombre sea glorificado en nosotros. Gracias por esta tu presencia con nosotros en este momento y te rogamos, Dios mío, que nos ayudes a concentrarnos, quita todo estorbo, toda distracción y glorifícate en esta lección, en este día. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 11 de Efesios Inductivo. Hoy vamos a tocar capítulo 4, versículos 26 al 32. Efesios 4, 26 al 32. Y voy a iniciar leyendo los versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Interesante, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo aquí. Airaos, pero no pequéis. Vamos entonces a tratar de extraer lo que más podamos de nuestro estudio bíblico en este día. ¿Qué diferencia hay entre la ira y el enojo? La ira y el enojo. La ira es una pasión violenta que causa indignación y enojo. A veces produce un deseo de venganza. La ira es un enojo violento. En cambio, el enojo es una irritación o fastidio en contra de una persona o de una cosa. ¿Cuál es el momento en que la ira puede llevarnos a cometer un pecado? La ira es una emoción natural del ser humano. Por eso Pablo dice, airaos, es decir, da permiso o aprueba la ira, pero cuando ésta se sale de control y se expresa en malas palabras, en insultos denigrantes o en agresiones físicas, se convierte en pecado. Con la ira descontrolada, podemos golpear, podemos lastimar físicamente a alguien, o a dañarlo con gritos ofensivos o quizás destruir sus pertenencias. Eso pasa. La ira incluso puede conducirnos al homicidio. O sea, esto no es cosa fácil ni sencilla. Cuando esto ocurre, pues deja de ser normal para convertirse en pecado. Debido a este peligro, Pablo nos advierte, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo podemos manejar nuestro enojo? El enojo persistente consiste o es sostenido por varios días o por semanas o quizás más tiempo. Puede afectarnos tanto física como mentalmente. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque cuando nos enojamos aumenta nuestra presión arterial. ¿Sabían eso? Se aceleran los latidos de nuestro corazón y aumentan los niveles de adrenalina. Y si los reprimimos,
Es decir, eso es aquel dicho de que la procesión va por dentro. El enojo se expresará con depresión, con alergias, con enfermedades estomacales e intestinales. A veces hay personas que tienen problemas en su piel, le sale sarpullido, le sale enrojecimiento, algunos se brotan. Todo esto es lo que a veces viene por tener la ira reprimida. Para manejar el enojo, debemos cambiar nuestros pensamientos negativos por pensamientos positivos, ¿no? Quizás podemos repetir lentamente, con cuidado, con paciencia y tratando de encontrar el verdadero sentido a Filipenses 4:8. También ayuda salir a caminar o correr. Buscar la ayuda de Dios por medio de la oración. También perdonar unilateralmente. Es decir, yo perdono al otro, aunque el otro ni se dio cuenta del mal que me hizo. Quizás si yo respiro hondo y profundamente, puedo como controlar un poco el enojo. Pero, sobre todo, cortar con el enojo es una decisión de la voluntad. Si uno sigue enojado, mire, sencillamente es porque quiere seguir enojado. No hay otra razón. ¿Qué sería en este contexto dar lugar al diablo? La palabra diablo, que se refiere a Satanás desde luego o al demonio, significa también el que traspasa o el transgresor, el que cruza la línea de la ley de Dios. El peligro del enojo no es solamente abrir la puerta para la acción de un mal espíritu en nosotros, sino también que traspasemos los límites de Dios utilizando al enojo como una herramienta de manipulación. Por ejemplo, escucha esto es bien interesante. Mostrarnos enojados para no hacernos responsables de algo. Es decir, no ser capaces de admitir que hicimos algo malo y utilizamos el enojo para culpar a otros. Segundo, enojarnos contra alguien que no tiene nada que ver para la descarga de nuestra bronca, de nuestra ira, de nuestro enojo, de nuestro problema. Tercero, usar el enojo para intimidar o conseguir lo que queremos. Cuarto, enojarnos para lograr que otros trabajen más. Esta es una técnica para intimidar. Estas formas de comportamiento, aunque logren sus objetivos, atentan contra la convivencia. Pueden dañar a nuestra familia, pueden dañar la iglesia. Y si dañamos, hemos dado lugar al diablo. Al diablo le hemos dado lugar cuando hacemos todas estas cosas. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ya no roben más. A veces yo pienso cuando leo estos textos bíblicos, pienso en esa posibilidad de un cristiano que todavía sigue robando, pero que los hay, ¿verdad? ¿Cuál es la excusa de los que roban? Al parecer, bueno, esto depende de muchas cosas, ¿no? Algunos miembros de la iglesia de allá de Éfeso, ¿no? Cuando Pablo escribe la carta, parece que algunos miembros de la iglesia no se habían despojado del viejo hombre. Es decir, de algunas costumbres que tenían antes de convertirse y seguían robando. Pero lo hacían pensando que estaban bien si era con un noble propósito.
Y que robar a los ricos para dar a los pobres al estilo de Robin Hood, pues era una buena acción. Pero estaban quebrantando el mandamiento de Dios que dice, no robarás. No robarás. Por eso Pablo les insta a dejar de robar. Incluso con la excusa de ayudar a los pobres. Que ayuden de otra manera. ¿Por qué tiene que ser robando? Dice que trabajen. ¿Quiere ayudar a los pobres? Trabaje el doble. Primero para ellos mismos y sus familias y luego para los más necesitados. Por eso la palabra trabajo que emplea aquí significa trabajar arduamente, fatigarse, cansarse. El apóstol Pablo podría haber escrito solamente el que hurtaba no hurte más, pero no, él añadió el ladrón que no robe más, mejor que será que se fatigue trabajando honradamente con sus propias manos para poder repartir con el que necesita. Esto dice la Nueva Biblia Española. Porque, mire, es fácil repartir lo que no es de uno, lo que no nos costó nada. Pero, hombre, si tanto me interesa a mí el necesitado, pues yo debo ayudarlo con el resultado de mi propio trabajo, de mi propio bolsillo, de mi capital. Pero ese asunto de yo voy a robarle a este para darle al pobre, no cuadra aquí, no encaja, ¿entiende? ¿Usted está muy preocupado por los pobres? Hombre, saque de su bolsillo, de su dinero y provéale a los pobres. Que no tiene plata, pues trabaje más. Usted que tiene un trabajo, pues trabaje horas extras, trabaje tiempo extra, ese dinero extra, dedíquelo para ayudar a los pobres. Pero no hay ninguna excusa para robar. ¿Qué es lo que algunos hacen con los impuestos? Mire, yo sé que mucha gente no está de acuerdo en que se le cobren impuestos. Yo vivo en un país donde una persona que tenga un salario, vamos a decir, de $4,000 al mes. Póngale claro que lo voy a decir. Esa persona que tiene un salario de $4,000 al mes, en impuestos, el gobierno le quita el 40% aproximadamente. Es decir, que esa persona se queda solamente con el 60%. El gobierno le va a quitar un promedio de $1,600 mensuales a quienes llegan a $4,000 mensuales. Ese es el promedio aquí en Canadá. A nadie le gusta que le quiten tanta plata. Yo sé que no nos gusta eso, pero robarle al gobierno con la excusa de que o malgastan el dinero o no lo usan bien, este tipo de cosas, no es excusa para robar. No le haga trampa al Estado, no le haga trampa a los impuestos. El Señor Jesucristo dijo, denle al César lo que es del César. Es decir, tienen que pagar impuestos, páguenlos. Cuando aquí en Canadá comienza el asunto de los impuestos, uno comienza a entender rápidamente ciertas cosas. Mire, quizá la mayoría de ustedes saben que yo soy colombiano. En Colombia está la corrupción, que allá sí no dan ganas de pagar impuestos. ¿Por qué razón? Mire, en Colombia en un trayecto, un viaje de 150 kilómetros, usted puede encontrar 3 o 4 peajes donde a usted le van a cobrar por pasar. Ahora, ¿por qué tiene uno que pagar eso? Se supone que se paga eso porque se necesita mantener las carreteras, porque hay que construir carreteras y ese tipo de cosas. Pero en Colombia eso no pasa. En Colombia muchas veces uno acaba de pasar donde le cobraron el impuesto por pasar, el peaje por pasar. Y a los 2 kilómetros la carretera está vuelta a nada, está destruida, llena de huecos. Y entonces, ¿qué está pasando con el dinero? En cambio, en un país como en el que yo estoy viviendo ahorita, que es Canadá, usted puede viajar. Voy a hacerle una idea. Desde la frontera con los Estados Unidos hasta Montreal, allá en Quebec, solamente ese trayecto, que son más o menos
haciendo todo ese trayecto son como 10 horas viajando más o menos a 120 kilómetros por hora. Usted va a encontrar una autopista que la mayoría del tiempo tiene 3 carriles de ida y 3 de regreso. Usted no encuentra un hueco en ninguna parte, ningún tipo de hueco, ni pequeñito, mucho menos huecos grandes. Pero usted no paga un solo peaje en todo ese trayecto de 10 horas de viaje a 120 kilómetros por hora. Haga la cuenta cuántos kilómetros más o menos. Son como 1200 kilómetros de distancia entre la frontera con Montreal, con Quebec. Y usted no paga un solo impuesto, un solo peaje, pero la carretera está 1A. En ciertos lugares antes de Toronto y pasando Toronto hay aproximadamente 16 carriles, 24 carriles, porque es demasiado el tráfico y todos fluyendo y ni un solo hueco. Entonces ahí uno dice, bueno, valió la pena pagar mis impuestos. Usted va aquí al médico y usted no paga absolutamente nada. El médico le dice, tiene que hacerse estos exámenes de sangre, o tiene que hacerse esta radiografía, o tiene que hacer... Usted va al laboratorio y le hacen los exámenes, usted no paga nada. Usted llega al hospital y el hospital dice a usted que operarlo de esto, de aquello, le hacen la cita, le hacen la cirugía, le dan la medicina, todo ahí mientras usted esté en el hospital, usted no paga nada, ni un peso. Entonces uno dice, no, sí se justifica pagar los impuestos. En la escuela usted no paga absolutamente nada por sus hijos. Ellos estudian completamente gratis. En cada escuela, cada niño tiene un computador de esos modernos, ¿no? Esos que llaman notebook. Es decir, no es un computador grande, no, pero es lo que ellos necesitan para hacer sus clases en la escuela, y todos tienen su computador y lo da la escuela y no pagamos nada. Cuando llegan a ciertos grados les dan también la calculadora que llaman científica, no pagamos nada. ¿Sí entiende? Uno paga los impuestos y sabe que los impuestos se están invirtiendo. Ahora, que los inviertan mal no es excusa para robar los impuestos. El que robaba, ya no robe más, dice el apóstol Pablo. ¿Entendido? Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire, esta parte es importante porque toca con algo que se ha como normalizado en el mundo hoy, y es el asunto de las... Nosotros en Colombia le decimos groserías. En Colombia hay palabras que son groserías que se han como estandarizado, yo no sé cómo decir, se han popularizado, o sea, son del uso común, que hoy las usan, inclusive aún en medios de comunicación como la radio, la televisión, usan groserías y se han aceptado socialmente. ¿Qué es una palabra corrompida? El término griego que se utilizaba aquí para corrompida es el término sarpos, que significa podrido, inútil, malo o dañino. Por eso otras versiones de la Biblia traducen aquí así: no salga de vuestra boca palabra viciada, dañosa, mala o torpe, o conversación corrompida. Las palabras corrompidas son las que perdieron su significado primitivo y significan algo totalmente diferente, generalmente relacionado con el sexo, con el estiércol o con otras palabras del cuerpo. Pero también significa dañino, es decir, no son solo malas palabras, sino palabras que dañan, ofenden, lastiman, desalientan, angustian, destruyen, rebajan o ensucian. Los que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, se supone que tienen el Espíritu Santo, se supone que Cristo vive en su corazón, deben santificar su vocabulario y pues aprender a hablar como hijos de Dios. Entonces
Tengamos mucho cuidado con eso. Mire, ya que hablé un poquito de Quebec, en Quebec casi todas las palabras que se utilizan dentro de la liturgia católica en Quebec significan groserías. Todo lo que tiene que ver con símbolos religiosos en Quebec se usan como groserías. Esto es lo que se llama corrompido. Dañaron el significado de algo para querer decir otra cosa. Lo que decimos debe tener dos propósitos. ¿Cuáles son esos dos propósitos? Mire, el primer propósito de nuestras conversaciones debe ser para edificar. Y solo se puede edificar con buenas palabras, como dice el texto, sino la que sea buena, es decir, adecuada, justa, limpia para la necesaria edificación. Por lo tanto, nuestras palabras deben fortalecer, escuche, deben desarrollar y perfeccionar a los que nos escuchan. La Nueva Biblia Española dice: lo que digan sea bueno, constructivo y oportuno. Mire, y para esto debemos ser buenos administradores para edificar bien, porque podemos decir cosas buenas, pero no son oportunas. Otras veces decimos cosas oportunas, pero no son constructivas. Y otras veces decimos cosas constructivas que no son oportunas ni buenas para ese momento. En segundo lugar, nuestras palabras deben dar gracia. Deben dar gracia. Dice Pablo, a fin de dar gracia a los oyentes. Dar gracia es hacer bien a los que escuchan o hablar para el beneficio de los que oyen. La gracia es un don de Dios, pero también es un don que podemos conferir nosotros mismos, a otras personas con nuestras palabras. Porque podemos convertirnos en canales por los cuales Dios puede utilizarnos para hacer el bien, para sanar, para librar, para consolar y bendecir con lo que decimos. Voy a leer ahora en Efesios 4, 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aquí viene una parte que deberíamos de tomar más tiempo para examinarla, pero pues no vamos a tener aquí todo el tiempo para hacerlo, pero vale la pena que lo miremos. ¿Qué significa contristar? En este caso al Espíritu Santo, ¿no? En el día que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entró en nuestra vida. Todos los que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador tienen el Espíritu Santo. Entonces, contristar es una palabra que viene del latín, que significa afligir, entristecer, apenar, apesadumbrar. En el griego tiene también el significado de agraviar, disgustar e irritar. ¿Para qué fuimos sellados con el Espíritu Santo? El día en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. El texto puede traducirse de la siguiente manera: y no aflijan al Espíritu Santo de Dios, por medio del cual fuisteis apartados como un sello para el día de la liberación. El Espíritu Santo de Dios, escuche, el Espíritu Santo de Dios se acercó a nosotros el día que creímos y, tomando el sello celestial, estampó en nuestra frente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo nuestro ser, esa marca de propiedad para indicar que a partir de ese momento pertenecemos solamente a Dios. Importante e interesante esta parte. Fuimos comprados por precio.
¿Ah? Fuimos comprados por precio y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos ni a nadie más. Somos de propiedad exclusiva de Dios. Mientras estamos en el mundo, nos mezclamos con mucha gente. Algunos están sellados y otros no. Parecemos iguales hasta el día del gran día del juicio de Dios. Y en ese día es cuando Dios va a separar a los que están sellados por el Espíritu Santo para la redención y los que no están sellados para la condenación. El que sella es el Espíritu Santo. Pero no solamente sella, sino que permanece con nosotros. Por eso no debemos entristecerle. El Espíritu Santo es una persona que se pone triste, que se aflige. Sí, se aflige cuando nuestra conducta no es buena. Pero se alegra cuando hacemos la voluntad de Dios. Eso está interesante. ¿Qué cosas son las que entristecen? ¿O cuáles son las que alegran al Espíritu Santo de Dios? Como nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y dado que Él habita en nosotros, es sensible a nuestro comportamiento. Primero, el Espíritu Santo se entristece y se aflige cuando estamos amargados. Por eso, después de decirnos con tristeza, el Espíritu Santo añade: quítese de vosotros toda amargura. El profeta Oseas escribió: Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Esto dice Oseas 12:14. Las personas amargas exasperan a Dios. Segundo, el Espíritu Santo se entristece cuando estamos enojados o airados. Quítese de vosotros todo enojo, toda ira. La rabia, la bronca, la ira. Santiago dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto dice Santiago 1:20. Tercero, el Espíritu Santo se entristece cuando nos gritamos. Quítese toda gritería. La gritería es confusión. Es una confusión de voces altas y destempladas. El que grita para no escuchar o para imponerse sobre otro está afligiendo a Dios y al Espíritu Santo. Cuarto, el Espíritu Santo se entristece cuando hablamos mal o blasfemamos. O también cuando calumniamos, cuando difamamos, cuando insultamos. La blasfemia es un pecado grave. En Levítico 24:16 dice: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre de Dios, pues que muera, ¿verdad? El Espíritu Santo se entristece cuando tenemos maldad o malicia. Nuestros malos o malvados pensamientos afligen al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Ahora, en segundo lugar, el Espíritu Santo se alegra cuando nos mostramos bondadosos unos a otros. Ser bondadoso o bueno significa también fácil de llevar. Segundo, el Espíritu Santo se alegra cuando somos compasivos, misericordiosos unos con otros. Ser compasivo es tener un buen corazón. Y tercero, el Espíritu Santo se alegra cuando nos perdonamos o nos entregamos o cancelamos las deudas unos a otros. Perdonémonos unos a otros. Llegó el momento de aprender nuestro texto bíblico de memoria. Está un poquito largo, no mucho, pero sí un poquito largo. Efesios 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, en vez de ser benignos,
unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:30 al 32. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro estudio de la lección 11. Y no se olvide, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, en lugar de todo eso, seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonémonos unos a otros, así como Dios lo perdonó a usted, como Dios me perdonó a mí, yo debo perdonar a los demás. ¿Qué tal mi paráfrasis de Efesios 4:30 al 32? La idea es que aprendamos, ¿verdad? Gracias por haber estado conmigo aquí en esta lección número 11 de Efesios Inductivo. Espero que nos podamos ver en la lección número 12. Hasta entonces, que Dios le bendiga. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.